Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gracias a todos por estar ahí. Este es un nuevo vídeo de mi amigo Freud con el que abrimos un nuevo rinconcito del canal. Este rinconcito va a ser el del rinconcito de la psicología social, rama también de la psicología. También de naturaleza científica, obviamente, como todos los conocimientos que se abordan en este canal. Entonces, vamos con ello. Vamos a definir en primer lugar qué es eso de la psicología social. La psicología social sería el estudio científico de cómo los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas son influidos por la presencia real, imaginada o implícita de otras personas. La definición será explicada, tranquilos, más adelante. Sus orígenes se remontan a 1879, con la aparición de la Völkerpsychologie o psicología de los pueblos, desarrollada por Wilhelm Wundt, un conocido nuestro, y que actualmente es una de las especialidades de estudio. Bien, entonces la psicología social estudia o realiza sus investigaciones focalizándose en el individuo como integrante de la sociedad, o sea, percibiéndolo en el marco de la sociedad en la que se inscribe o en la que está inmerso, y por ello mismo está interesada la psicología social en la incidencia de la sociedad en el individuo, ya que lo humano y lo social están estrechamente relacionados y se complementan mutuamente, entendiendo lo humano como lo individual. Bueno, según la definición anterior, las hay mejores, desde luego, pero bueno, nos quedamos con ella. Científico se refiere al método empírico de investigación. Los términos pensamientos, sentimientos y comportamientos incluyen todas las variables psicológicas que se pueden medir en un ser humano. La afirmación de que otras personas pueden ser imaginadas o implícitas sugiere que de manera indefectible estamos influenciados socialmente. Incluso cuando no hay otros individuos presentes, como cuando vemos la televisión en casa, o seguimos normas culturales internalizadas. La psicología social también es definida como la ciencia que estudia los fenómenos sociales e intenta descubrir las leyes por las que se rige la convivencia. Investiga las organizaciones sociales y trata de establecer los patrones de comportamiento de los individuos en los grupos, los roles que desempeñan y todas las situaciones que influyen en su conducta. Típicamente, los psicólogos sociales explican el comportamiento humano como resultado de la interacción de estados mentales y situaciones sociales inmediatas.
En la heurística de Kurt Lewin, el comportamiento puede ser visto como una función de la persona y el medio ambiente. En general, los psicólogos sociales tienen una preferencia por los hallazgos empíricos basados en laboratorios. Sus teorías tienen tendencia a ser específicas y enfocadas en vez de globales y generales. Sobre esto también matizaremos en el futuro. Por lo tanto, la psicología social es un proyecto interdisciplinario que salva el espacio entre la psicología y la sociología. Durante los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial, había una colaboración frecuente entre psicólogos y sociólogos. No obstante, las dos disciplinas han mirado hacia una actitud cada vez más especializada, aislándose la una de la otra. En años recientes, los sociólogos se han centrado en macrovariables, por ejemplo, la estructura social, yendo hacia una extensión mucho más amplia. No obstante, los enfoques sociológicos de la psicología social se convierten en una contraparte importante a la investigación psicológica en el área. Creo haber dicho bien, enfoques sociológicos de la psicología social. Bien, además de la ruptura entre la psicología y la sociología, que para mí no es tal, sería algo exagerado verlo así, ha habido una diferencia bastante menos pronunciada en el énfasis entre los psicólogos sociales estadounidenses y los psicólogos sociales europeos. Haciendo una amplia generalización, se puede decir que tradicionalmente los investigadores estadounidenses se han centrado más en el individuo, mientras que los europeos han prestado más atención a los fenómenos a nivel grupal. Aunque el actual predominio anglosajón en esta disciplina ha pretendido establecer el origen de la misma en los Estados Unidos de América, la realidad es que serán los trabajos de Gustav Le Bon, especialmente su Psicología de las Masas, 1895, y muy especialmente los de Gabriel Tarde, especialmente obras como Las leyes de la imitación, 1890, y La opinión y la multitud, 1901, quienes la inician. En los Estados Unidos, el primer estudio publicado en esta área fue un experimento sobre el fenómeno de facilitación social. Durante los años de 1930, muchos psicólogos de la psicología de la Gestalt, entre ellos Kurt Lewin, huyeron de la Alemania nazi hacia los Estados Unidos. Fueron instrumentales en el desarrollo del campo como algo distinto a las escuelas de psicología conductista, comportamental y psicoanalítica que fueron dominantes o que eran dominantes en ese momento. Y la psicología social ha seguido manteniendo el legado de sus intereses en la percepción, la cognición y el acto de conciencia individual y colectivo. Las actitudes y una variedad de fenómenos de grupos pequeños fueron los temas más estudiados durante esta era.
Ya durante la Segunda Guerra Mundial, los psicólogos sociales estudiaron la persuasión y la propaganda para los militares estadounidenses. Después de la guerra, los investigadores se interesaron por una variedad de problemas sociales, incluyendo los asuntos de género y prejuicio racial. Bueno, pues como decíamos, si me disculpáis, he interrumpido la grabación por unos instantes para atender una llamada que tenía que atender sí o sí. Continuamos, pues, en los años 60, durante la década de los 60, existió un interés creciente en una variedad de nuevos temas como la disonancia cognitiva, el efecto espectador y la agresión. Ya en los años 70, la psicología social en los Estados Unidos de América llega a una crisis. Había llegado ya a una crisis con anterioridad. Existía un debate acalorado entre la ética y la deontología en la experimentación de laboratorio. También un debate sobre si las actitudes predicen el comportamiento de verdad o no, y sobre cuánta ciencia podría ser hecha en un contexto cultural. Paralelamente, un enfoque situacionalista radical desafió la relevancia del yo y la personalidad en la psicología. En la década de los 60, Enrique Pichon-Rivière crea la psicología social argentina, con los vínculos como objeto de estudio y con foco en los grupos, instituciones y comunidad. La psicología social alcanzó la madurez en teoría y método durante las décadas de los 80 y 90. Cuidadosos estándares éticos regulan ahora la investigación y han emergido más perspectivas pluralistas y multiculturalistas. Los investigadores modernos se interesan por una variedad de fenómenos, pero la atribución, la cognición social y el concepto del yo son quizás las áreas que más han aumentado durante los últimos años, o que más han crecido. Los psicólogos sociales han mantenido sus intereses aplicados, con contribuciones a la psicología de la salud y medioambiental, además de la psicología legal y la estrecha relación con la psicología clínica, especialmente desde el psicoanálisis y sus posteriores corrientes y tendencias. Ejemplo, la Gestalt, que finalmente fueron las que dieron origen, como bien hemos apuntado ya, a la psicología social. Por lo tanto, estudia la psicología social la interrelación dinámica entre lo individual y lo social, y en su atravesamiento con la historia, la cultura, la política, la lengua y otros aspectos presentes en la realidad. Desde la perspectiva de la psicología social, se estudian los comportamientos individuales y sociales, la formación de los grupos, los fenómenos de masa y otras problemáticas de la escena contemporánea. Desde su comienzo, la psicología social fue entendida
como un campo de confluencia entre la psicología y la sociología. Sin embargo, en las últimas décadas son muchas más las disciplinas que lo constituyen. Antropología, lingüística, historia, comunicación, economía. La psicología social construye conocimientos de formas interdisciplinarias y los aplica a distintos campos de la realidad. La cultura de fin del siglo XX y de los primeros años del nuevo milenio fue afectada por cambios acelerados y definitivos de una velocidad que no se había dado en épocas anteriores o en etapas anteriores de la humanidad, ocasionados estos cambios en gran parte por los avances tecnológicos y productivos y posibilitados muy especialmente por los medios de comunicación, así como por las redes sociales. Bueno, esto determinó cambios en la forma de ser de las personas y en los grupos que moldearon nuevas subjetividades en relación con este particular momento histórico-social. La llamada globalización es un fenómeno que comenzó en la esfera económica y consiste en la expansión de los grandes mercados de capitales más allá de las fronteras de sus propios países, produciendo un fuerte impacto en las demás naciones en un intercambio claramente favorable para aquellas economías más potentes. Este fenómeno global se extendió muy pronto a los ámbitos político, cultural, social, ecológico y a casi todas las esferas de la sociedad. Una de las consecuencias de ese modelo fue la fragmentación de la sociedad y la exclusión de grandes sectores de la población del mundo del trabajo, así como la falta de satisfacción de las necesidades básicas. Este fue el panorama en la Argentina y en muchos países de América Latina al comienzo del siglo XXI. En los últimos meses de 2018 se produjo una importante crisis financiera en los países más ricos del mundo, con inevitables consecuencias para el resto. Hasta el momento no es posible evaluar el impacto de estos cambios económicos en otras esferas de la sociedad. Por ello, decimos que estudiar los comportamientos sociales sin la inclusión de la dimensión histórica es harto insuficiente. Por ejemplo, las marcas que imprime la globalización en la juventud son muy distintas de las que subjetivaron a las generaciones de la década de los 60 y los 70. La perspectiva histórico-social ha incidido en los nuevos desarrollos teóricos y en los trabajos de campo de la psicología social de nuestros días. Hablemos ahora de la complejidad de la psicología social. La influencia de los estereotipos sobre las conductas de exclusión, tal como se analiza en los trabajos de Mullen y colaboradores, pone de manifiesto la actuación conjunta de varios procesos de distinta naturaleza que se entrecruzan entre sí. Algunos de ellos son individuales, sin duda. Tienen que ver con las cogniciones, por ejemplo, la complejidad de los etnofaurismos, y con emociones, por ejemplo, su valencia.
pero otros son estructurales. Esto es, reflejan dimensiones permanentes y globales de la sociedad. Es lo que ocurre con los antecedentes de la complejidad de los estereotipos, ya que cuenta con una de las ramas de la psicología y sociología. Valga como ejemplo de estos procesos estructurales el grado en que la sociedad de acogida considera extranjeros a los miembros de un grupo étnico de inmigrantes. Al ser los Estados Unidos un país con predominancia de lo anglosajón, a un inmigrante inglés, por ser también anglosajón, se le aplicarán etnofaulismos muy distintos a los que se aplican, pongamos por caso, a un inmigrante griego. Es decir, que un inmigrante inglés es considerado, por así decir, menos extranjero que un griego y, por lo tanto, en comparación con un inmigrante griego, al inglés se le aplican etnofaulismos más complejos y más positivos. La clave está en el carácter compartido entre estadounidenses e ingleses de un aspecto estructural, su pertenencia al mundo anglosajón. Si se consideran ahora las conductas de exclusión, las consecuencias de los etnofaulismos, se apreciará que también ellas ponen en marcha procesos de carácter estructural. En efecto, ser acogido como inmigrante en un país trae consigo una serie de implicaciones que no afectan solo a cogniciones, emociones y conductas individuales, sino a regulaciones institucionales como nuevas leyes que cumplir y nuevas normas en el trato con los demás en diversos ámbitos, desde el laboral al familiar, sin olvidar el religioso, el tiempo de ocio y el lugar donde vivir, entre otros. Todo ello se intensifica con el proceso de naturalización que hace que la persona pase a ser ciudadano del país de acogida con un conjunto explícito de derechos y obligaciones diferentes a las de su país de origen. En resumen, la investigación de Mullen y colaboradores es una prueba de que los procesos implicados en la influencia de los estereotipos sobre las conductas de exclusión son muy variados y de distinta naturaleza. Esto es también característico de los procesos que estudia la psicología social y se aprecia en un análisis detenido del contenido del cuadro 1.1, cuadro 1.1 en el dossier que estoy elaborando sobre la materia y que veremos más adelante. El resto de los comentarios que estamos aportando hasta el momento examinará este asunto con mayor detalle a través de un análisis de dos de las teorías de mayor influencia en la psicología social, la teoría de la identidad social y la teoría de la justificación del sistema. En cuanto al objeto de la disciplina, psicología social, como sabemos, psique significa mente y logos es tratado o razón. El objeto de estudio de la psicología social son las relaciones sociales.
El interaccionismo simbólico es una de las teorías más influyentes y características de la disciplina que estamos ahora estudiando. Su antecesor, George Herbert Mead, estudió los gestos, el lenguaje y la conducta como productos de las relaciones que sostienen las personas en primera instancia cuando están cara a cara. Evidentemente existen en la sociedad organizaciones configuradas en torno a los aspectos socioculturales derivados de la interacción de individuos. Luego no es difícil asimilar la existencia de una conciencia colectiva que nos permita comprender dichas configuraciones. La psicología social asume como supuesto la existencia independiente y observable de procesos psicológicos sociales de diferente orden al de los procesos psicológicos del individuo, pero de la misma naturaleza, lo cual nos ayuda a comprender cómo nos comportamos en grupos, abarcando también las actitudes de cada persona ante su forma de reaccionar o pensar en el medio social. Veamos ahora las corrientes de la psicología social. Y con esto terminaremos el vídeo de hoy. La psicología social es una de las ramas de la psicología, como no hace falta reiterar más, y es de las principales que surgieron en el siglo XIX. La psicología social se centra en áreas como la conformidad, la atracción interpersonal, la percepción social y el prejuicio. Esta se divide en psicología social sociológica y psicología social psicológica. La psicología social sociológica ha tenido tres modelos teóricos de mayor impacto, los cuales tienen un rasgo en común: el análisis psicosociológico, que no tiene carácter reduccionista. Las teorías a las cuales nos referimos son la teoría de la identidad social, la teoría de las minorías activas y la teoría de las representaciones sociales, una de las más relevantes y que ha sido marco de reflexión constante, tanto teórica como empíricamente, en la psicología social europea. Comenzando por la psicología social psicológica, hablemos de la psicología social y el conductismo. Insistimos, psicología social psicológica. Psicología social y conductismo. La psicología social, como bien sabemos, estudia la actividad o conducta del individuo tal como se da dentro del proceso social. La conducta de un individuo solo puede ser entendida en términos de la conducta de todo el grupo social del cual es miembro, puesto que sus actos individuales están involucrados en actos sociales más amplios, que van más allá de él y que abarcan a otros miembros de ese grupo al que pertenece. En pocas palabras, el conductismo social estudia todo lo que se puede ver y medir. El conductismo social nos dice que las personas se reducen a estímulos y respuestas. Recordemos a John B. Watson, fundador de esta corriente con la que nace verdaderamente la psicología científica de manera efectiva.
Hablemos ahora de la caja negra, o de este concepto, y es que el conductismo considera que la mente no existe. Se la considera una caja negra, un elemento incognoscible a la que se concede poca importancia, o al que se concede poca importancia para explicar la conducta, y que se encuentra en un punto intermedio entre estímulos y respuestas. El ser humano sería, según este punto de vista, un ser fundamentalmente pasivo que se limita a captar estímulos y responder de la manera pertinente. Bueno, no incidiremos sobre esto porque ya hemos incidido lo suficiente, ¿no? No hace falta que los matices se introduzcan ahora. En cuanto al conductismo clásico, el condicionamiento clásico o conductismo clásico es un aprendizaje que se adquiere mediante distintos estímulos, los cuales generan una respuesta cuando estos se presentan. Estímulo incondicionado sería aquel que produce una respuesta naturalmente, no necesita pues aprenderse. Respuesta incondicionada es la respuesta producida por el estímulo incondicionado, obviamente. Estímulo condicionado sería aquel que se propone para provocar una respuesta, es decir, que se aprende. Respuesta condicionada es aquella que se presenta ahora y que no se presentaba antes de que se empleara un estímulo condicionado. Hablemos a continuación del condicionamiento operante. Es un aprendizaje en el cual intervienen dos factores: un estímulo y un refuerzo o castigo. Este tipo de condicionamiento va a reforzar la conducta mediante un castigo o un premio, al que llamamos refuerzo. Estos estímulos pueden ser positivos o negativos. Neoconductismo, propuesto por Albert Bandura. Nos dice que el funcionamiento psicológico es una interacción recíproca entre determinantes personales, conductuales y ambientales. Aquí se presentan conductas adquiridas y ejecutadas. Albert Bandura nos presenta dos tipos de aprendizajes. Pasamos a exponerlos. Aprendizaje por observación, aprendizaje de normas sociales mediante los medios de comunicación. Modelado, adquirir respuestas nuevas que no estaban en el repertorio de la persona, tomar acciones de otros, en fin. El efecto inhibido-desinhibido implica el aumento o disminución de respuestas adquiridas previamente. A partir de lo que se ve, la conducta aumenta o disminuye. Efecto de provocación. Las respuestas del modelo disparan respuestas similares en otras personas. Esto por lo que hace al aprendizaje por observación. Ahora aprendizaje por imitación. Interviene un refuerzo vicario que no enseña una conducta, sino que la refuerza. El refuerzo vicario afecta la ejecución de la conducta.
Aquí se encuentran representaciones mentales, simbólicas, de todo lo que las personas hacen. Y ahora pasamos, y con esto sí concluiremos, a la psicología social sociológica. Afirmamos que es imposible entender la sociedad si no es como el producto histórico y cultural de los actores, ni la conducta de estos si no es como un producto social. Individuo y sociedad son dos realidades inseparables. Esto no se ha entendido siempre así. Y aún hoy día no existe acuerdo sobre estas cuestiones. Una de las primeras polémicas al respecto la tenemos entre Émile Durkheim y Gabriel Tarde. Para el primero, el objeto de la sociología debía ser el estudio de los hechos sociales. Estos, según Durkheim, son un producto colectivo, tienen una naturaleza externa a los individuos y se imponen a la conciencia individual. El origen de los hechos sociales debía, en su opinión, buscarse no en la conciencia individual, sino en otros hechos sociales. Tenemos aquí una visión objetivista de la realidad social. Por el contrario, Tarde pensaba que la sociedad no era algo independiente de los individuos y que era una psicología intermental la que podría, mediante el análisis de procesos como la imitación, explicar cómo era posible el orden social. Abordemos el concepto de representaciones sociales. Y con esto ahora sí terminamos. Las representaciones sociales, fueron desarrolladas por Serge Moscovici en 1961 a partir del estudio sobre psicoanálisis de su imagen y su público. La representación social es un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y comunicar, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y el sentido común. Son una forma específica de conocimiento común y un pensamiento práctico que se usa en la vida cotidiana, que permite actuar a la realidad social. Las representaciones sociales señalan a los individuos su significado o interés por el control de los medios de comunicación. Una representación se construye cuando un grupo de familia o amigos, entre otros, crean necesidad o tienen la necesidad de generar un conjunto de ideas para cambiar la realidad en la cual las personas del grupo se convierten en actores de la sociedad. Generalmente se considera que el conocimiento de sentido común y el científico se excluyen porque se elaboran y expresan en espacios distintos. Donde el conocimiento común tiene como objetivo comunicar y sentirse
dentro del ambiente social en un grupo social. De estos se constituyen con el objeto que representa el objeto social. Mediante el procedimiento de objetivación, transformamos conceptos abstractos, extraños a nuestro mundo cotidiano, en experiencias o materializaciones concretas. Van a transformar lo extraño y le va a dar un significado al objeto en una sociedad que está representada por un grupo. La objetivación va a tener un esquema conceptual. Esta puede definirse como una operación formadora de imagen y estructurante. Es decir, mediante este proceso se materializan un conjunto de significados. Se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas. Se adquiere especialmente por tener normas y valores. Se da la forma de poder controlarla por actitudes y conductas. Para Moscovici, las representaciones crean conocimientos e información que servirán para comunicarnos socialmente. Así como para cada autor que ha seguido esta teoría. Las representaciones sociales aparecen en las sociedades modernas en donde el conocimiento está continuamente dinamizado por las informaciones que circulan y que exigen ser consideradas como guías para la vida cotidiana. La información va a generar cambios continuos para el conocimiento y dependiendo de la posición social representa un orden y jerarquización interna. Me ha parecido que en el texto que elaboré para tener delante como base cuando hiciera la exposición a través de este vídeo, hay una serie de mejoras que se pueden hacer especialmente en este apartado de las representaciones sociales. Como no me parece interesante repetir el vídeo, tan solo por correcciones o por mejoras que haría en este apartado, aquí repasaré un poco lo más importante de lo dicho en este último punto referido a las representaciones sociales, y es que el concepto fue desarrollado por Serge Moscovici en 1961. Podríamos decir que la representación social es un fenómeno específico relacionado con una manera particular de comprender y comunicar, una manera que al mismo tiempo crea la realidad y da forma a eso que llamamos el sentido común. Se trataría de una forma específica de conocimiento común, no científico, y al tiempo que un pensamiento práctico que usamos en la vida cotidiana y que nos permite actuar en la realidad social, ¿no? Las representaciones sociales para los individuos
cobran su significado o interés a través del control ejercido por los medios de comunicación en nuestras sociedades contemporáneas, ¿no? Una representación se construye, decíamos, cuando un grupo, ya sea la familia o un grupo de amigos, por ejemplo, por poner un par de ejemplos, tienen la necesidad de generar un conjunto de ideas para cambiar o interactuar con la realidad, y de esta manera las personas integrantes de este grupo se convierten en actores sociales. Puesto que estas ideas que conforman la representación social o las representaciones sociales tienen la virtualidad de poder cambiar la realidad. Establecíamos muy superficialmente la diferencia entre el conocimiento, lo que llamamos sentido común, y el conocimiento científico. Desde luego se elaboran y expresan en espacios distintos, pero también tienen funciones distintas, ¿no? El conocimiento común tiene como función básica poder comunicarse y sentirse parte del grupo social, ¿no? y del ambiente que se genera dentro de este grupo. A partir del conocimiento social surge aquello que llamamos objeto social. Decíamos que mediante el procedimiento de objetivación transformábamos conceptos abstractos, extraños a nuestro mundo cotidiano, en experiencias o materializaciones concretas. Eso siempre dentro del marco de un grupo social específico. Por tanto, la objetivación tiene detrás un esquema conceptual. Se trataría de una operación formadora de imagen y estructurante. Mediante este proceso se materializan un conjunto de significados. Se establece la relación entre conceptos e imágenes, entre palabras y cosas. Este proceso tiene sentido, el proceso de objetivación tiene sentido porque en el grupo existen unas normas y valores. Normas y valores que respaldan o que son manifestación, trasunto de ese concepto que podemos denominar poder y que condiciona las actitudes y conductas de los individuos. Terminábamos diciendo que Moscovici
habla de las representaciones como creadoras de conocimiento e información que nos sirven sobre todo para comunicarnos socialmente. Tal información genera continuos cambios tanto en el conocimiento y tiene una incidencia no siempre del todo clara en el orden y jerarquización interna de la sociedad. Y ahora sí, vamos a... habéis visto que la luz ha ido decayendo, no he querido, pero bueno, lo voy a hacer ahora. Para cerrar el vídeo, por consideración a vosotros, estaba totalmente concentrado en la exposición de los contenidos que había preparado. Y digo que hasta aquí el primer vídeo de este rinconcito dedicado a la psicología social en el canal de mi amigo Freud. Aquí terminamos. Os animo a suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya. Hay que ganar en visibilidad de la red. Todos juntos lo podemos hacer más fácilmente. A dar me gusta al vídeo que acabo de producir o que estoy terminando de producir. Si os gusta o si os parece de utilidad o de interés, vuelvo a recordar, como lo hago últimamente en todos los vídeos que publico, que subo al canal, que me encuentro ya en los últimos días de este periodo abierto para la admisión de estudiantes, para la admisión de alumnos, alumnas, de cara al curso 2022-23. Recordad, entre quinto de primaria y segundo de bachillerato, sin importar la modalidad de bachillerato, las puedo atender todas. Periodo de admisión de alumnos, alumnas para el curso 22-23 en orden a impartir clases particulares de apoyo o refuerzo escolar con el valor añadido de un programa de tutorización individual, personalizado, un programa de tutorización integral con el objetivo de mejora del rendimiento académico. Asimismo, estas clases incorporan atención especializada y específica tanto para alumnos, alumnas que presenten dificultades de aprendizaje en una sola área, como en las distintas áreas de aprendizaje en general, así como alumnos que presenten altas capacidades, bien un solo talento, o superdotación intelectual, varios talentos con sinergias entre ellos, que, como bien sabéis seguramente, seguro que alguno de vosotros lo conoce bien, va asociado a hipersensibilidad y sobre excitabilidad. Bueno, pues este es el perfil de mis clases: tutorización integral para la mejora del rendimiento académico, especialización, conocimiento profundo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en la adolescencia, atención a las
a las especializada y específica para alumnos, alumnas con dificultades de aprendizaje, específicas o de un impacto más general, y atención especializada y específica también para alumnos talentosos, con alta capacidad o dotación intelectual, con los rasgos concomitantes que acabo de exponer. Como digo, quedan los últimos días de septiembre y cuando concluya el mes daré por cerrado este periodo de admisión de alumnos. Así que si estáis interesados podéis recurrir. Mira, esto creo que quizá no lo he... Bueno, muchas veces pienso que todos los espectadores del canal al mismo tiempo conocen mi página de Facebook, pero esto no tiene por qué ser así. Mi teléfono está... se muestra al público sin restricciones en mi página de Facebook, mi teléfono, mi número de móvil, y así como mi correo electrónico. Mi correo electrónico es j-1403.isla, isla, isla, la palabra isla, como la isla de Mallorca. Repito, j-1403.isla, gmail.com, el correo de Google. Mi número de teléfono móvil es 606 450781, 606 450781, con el prefijo 34 si llamáis desde fuera de España. Bueno, y ahora sí, lo dejo aquí. Me despido de vosotros hasta el próximo vídeo, no sin antes agradeceros vuestra presencia, vuestra compañía, vuestro apoyo, vuestro compromiso con el canal, y recordaros que, como siempre hago al final de cada vídeo, que nuestro amigo Freud está siempre encantado de contar con vuestra presencia, con vuestra atención, con vuestro apoyo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.